De ATBC y CAPSA, les agradecemos por acompañarnos en el inicio de estas conferencias académicas en el marco de las jornadas 2016. En esta oportunidad queremos contarles que al final de las disertaciones vamos a tener la oportunidad de formular preguntas a través de un micrófono. Si pueden pedir al final de las disertaciones, si tienen alguna pregunta para hacer, pueden pedir el micrófono y el personal de sonido se los va a acercar para que se lo puedan hacer a los disertantes y a la moderadora. La primera de estas conferencias, la convergencia y la necesidad de inversión. La convergencia exige, además de reglas de competencia, el acceso a nuevas tecnologías y desarrollos. La velocidad de expansión y diversificación de los servicios requiere una capacidad de inversión cada vez mayor y contar con espaldas para la... Esta disertación estará a cargo de Roberto Guevara, de Raymond James, Argentina, Daniel Gonce, director de Ingeniería de Cisco Systems, y Carlos Blanco, de Dataxis, Argentina. Contamos como moderadora con la presencia de Andrea Catalano, quien es redactora en iprofesional.com, especializada en nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones. Se desempeñó en Diario 1, en BAE, en Infobae, El Cronista, en la revista Fortuna y también como columnista en medios radiales. Para iniciar, Andrea, cuando vos lo dispongas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Para comenzar a charlar sobre este tema le vamos a dar el paso a Carlos Blanco, que nos va a mostrar unos números y a partir de ahí comenzamos a charlar. Presentación, para dar un poco de contexto, nos solicitaron a la empresa donde trabajo, que es Dataxis, es una consultora global que sigue distintas métricas de los mercados de comunicaciones. Bueno, tratar de mensurar un poco las principales tendencias en el mercado de América Latina, referidas a lo que son las comunicaciones y las potencialidades de la convergencia, ¿no? Son unos poquitos slides y básicamente en este cuadro, la línea de aquí abajo, vemos que el mercado de servicios de América Latina en 2015 ha tenido una abrupta caída por efecto de la devaluación en varios de los principales mercados, ¿no? Medido en dólares corrientes. El mercado ahora finalizó en alrededor de 100.000 millones de dólares y se retrotrajo a los niveles más o menos del año 2008. Obviamente la composición de los ingresos del año 2008, que es el gráfico de tortas de arriba, respecto a 2015 es sustancialmente diferente. En ambos casos el servicio móvil es la prestación dominante. En el año 2008 acaparaba alrededor del 50% de los ingresos y ya en el 2015 el 56%. La gran diferencia es que en el año 2008 el segundo servicio en importancia era la telefonía fija y ese servicio que acaparaba el 35% de los ingresos, ya en 2015 pero ya había cedido al 15% del total, y los dos grandes servicios que habían crecido en esencia eran la televisión paga y la banda ancha, ¿no? Estos son obviamente los dos servicios que más han crecido en el último lapso, son servicios adyacentes para los tradicionales operadores de telecomunicaciones, en los que trataron de recomponer la caída inexorable del servicio de telefonía fija. Para tener una idea de las escalas, que es un poco lo que se hablaba hoy de las necesidades de inversión y escalas, cada uno de los servicios que mencionábamos antes exhibe una muy alta tasa de concentración. En el interior de cada uno de los círculos estamos poniendo el grado de concentración de los dos primeros actores y en un segundo término los 10 principales actores. En el servicio de televisión paga, los dos principales actores concentran en 2015 el 39% de los suscriptores y la lista de los 10 más grandes el 83%. Y en el resto de los servicios de telecomunicaciones, en telefonía fija y banda ancha, prácticamente los dos primeros tienen alrededor de 53-54% y la concentración de los 10 mayores es del 90% de los accesos. Y finalmente en el móvil es donde se concentra
digamos, donde se exhibe la mayor concentración. Los dos mayores actores tienen el 61% de las líneas en servicio, en tanto que los 10 mayores actores concentran el 95% de las líneas, ¿no? Obviamente son pocos actores, pero bueno, aquí se ve, vamos a poner el último slide, donde trata de ordenar un poco mejor las escalas de los principales actores por su cantidad de accesos, su ranking por cantidad de accesos en América Latina, y a la derecha es los ingresos a nivel global de estos actores. El principal actor en América Latina, digamos, en este ranking es AT&T, aunque en América Latina tiene una presencia básicamente a través de su participación en DirecTV, que lo convierte en el segundo mayor actor de América Latina en televisión paga, pero no tiene una presencia, digamos, potente en el resto de los servicios, y de allí me imagino los rumores de que esa tenencia podría ser, digamos, no estratégica. Obviamente lo que se ve es que América Móvil es el mayor operador de servicios en cada uno de estos servicios analizados, seguido por Telefónica, que es el segundo, y bueno, en televisión paga es el cuarto. Telefónica fue el operador que en más posiciones escaló el año pasado porque compró un operador en Brasil que se llama GBT, que le permitió pasar del sexto lugar al cuarto. Y después, bueno, MIC es Millicom, un operador con base, digamos, que tiene muy buena presencia en América Central, Paraguay, Bolivia y Colombia. Y después, bueno, vemos que básicamente la mayor parte de los actores tienen presencia en todos los servicios, ¿no? Salvo algunas excepciones, por ejemplo, Televisa, otro actor que también ha crecido mucho en televisión paga el año pasado por compras estratégicas, no tiene presencia en móvil, en realidad la tuvo, luego se fue. TIM de Brasil, que solamente tiene una presencia relevante en móviles y es un operador que constantemente está en el centro de los rumores de venta porque, bueno, al no poder tener una oferta convergente está en una posición muy expuesta. Telecom de Argentina es uno de los pocos también que no tiene televisión paga. Luego tenemos, bueno, Clarín, que tiene una presencia menor en telefonía fija y en telefonía móvil. Y después, bueno, el resto de los actores también tiene algún tipo de presencia en el mercado. Por último, ponemos como en el último renglón, estamos haciendo mención a los operadores de propiedad gubernamental, digamos, que tienen muy fuerte presencia en Uruguay, Venezuela, Ecuador y en parte de Colombia, que, digamos, en conjunto tienen una buena presencia si se lo considera como un único grupo. Así que bueno, esta era un poco la introducción que les queríamos mostrar y bueno, les agradezco, ahí está mi mail por si tienen alguna duda y ahora bueno, me sumo al panel. Bueno. Bueno, teniendo en cuenta estos datos y que también estamos en un contexto de país y en estos días, acá cerquita en el CCK, hay un foro de inversiones donde ayer, por ejemplo, se estuvo hablando sobre la fuerte necesidad que hay de inversiones en infraestructura, donde obviamente las telecomunicaciones son parte de este gran segmento. ¿Cuáles ustedes creen que hoy son los factores que deben movilizar el incremento de inversiones en infraestructura de telecomunicaciones y qué cuestiones dentro del sector privado deben darse y qué cuestiones se necesitan dentro del sector público para incrementar esto que forma parte de una necesidad general dentro de lo que es infraestructura e inversión? Bueno, si querés empiezo yo. Yo creo que uno de los factores principales es la convergencia, ¿no? Como bien Carlos mostraba en la lámina anterior, hay operadores hoy hablemos del mercado argentino, en el mercado argentino donde muchos de ellos están dando funcionalidades de triple play, servicios de voz, datos, video, pero otros no. Entonces, con la llegada de este nuevo gobierno y esta ola de supuestas invenciones que vamos a tener de aquí en adelante, yo creo que va a haber una movida probablemente el año que viene interesante desde el punto de vista de empresas que salen a buscar y a comprar empresas para poder ofrecer ese servicio de banda ancha completo, más todo lo que sea en video, por ejemplo, multipantallas. Casi todos los operadores hoy por cable aquí presentes están trabajando, ya sacaron a la calle o están por sacar a la calle ese tipo de funcionalidad y tienen que completar esa oferta con voz y datos. ¿Okay?
Sí, yo no soy un experto en telecomunicaciones. Mis comentarios son más dirigidos a lo que es el financiamiento en general en Argentina, donde yo creo que lo importante es tener en cuenta que Argentina ha perdido mucho terreno, ha perdido muchos años en generar condiciones para que haya inversiones de largo plazo. Una compañía tiene básicamente dos aportantes de capital: el accionista y el acreedor, el que le presta plata. Lamentablemente, el mercado de capitales argentino no tiene la profundidad que debería tener para que inversores institucionales puedan financiar a través de capital o de deuda proyectos de largo plazo. A través de capital, lo que se llama inversiones en equity de las compañías, existen algunas restricciones para que inversores extranjeros que sí cuentan con un horizonte de inversión de más largo plazo puedan invertir en Argentina. El gobierno actual entiende estas restricciones y está trabajando para cambiarlas, con lo cual somos muy optimistas de que va a haber capital de largo plazo para inversiones en diferentes sectores en los cuales uno ve que la penetración que tiene Argentina es muy baja. No es la excepción este sector. En lo que se refiere a deuda, es muy importante que baje la inflación. La posibilidad de tener endeudamiento a largo plazo en el mercado local depende de que haya depósitos a largo plazo, porque básicamente un banco lo que hace es toma un depósito y da un préstamo. Cuando uno mira la cartera, la duración promedio de la cartera de depósitos de un banco no supera los 45 días. Entonces es muy difícil que con ese perfil de pasivos un banco pueda darse vuelta y prestarle a una compañía 5 años. ¿Por qué la gente no hace depósitos a más largo plazo? Porque hay mucha incertidumbre con respecto a la inflación y con respecto al tipo de cambio. En la medida que la inflación caiga y tengamos más predictibilidad sobre el tipo de cambio, la gente va a empezar a extender los plazos a los que deja su dinero en instituciones financieras. Y en ese momento las instituciones financieras van a poder darse vuelta y prestar a más largo plazo. Estamos en ese proceso. Cuando uno mira el mercado de obligaciones negociables doméstico, los plazos ya se extendieron a 24 meses. El año pasado estaba entre 12 y 18 meses. Y lo que sería esperable es que cuando una compañía necesite emitir deuda a 5 años, no tenga que hacerlo en los mercados internacionales, sino que lo puede hacer en los mercados locales. Si uno mira Chile, en Chile hay colocaciones en el mercado local a 30 años. Por eso hay hipotecas, por eso hay compañías que pueden financiarse a ese plazo. Bueno, todo eso se logra con un desarrollo del mercado de capitales actual. Las medidas que se tomaron en la administración anterior, en estos 12 años de administración anterior, iban en contra del desarrollo del mercado de capitales. Ahora estamos en un proceso inverso, pero toma tiempo. Bien. Ayer, también tomando algunos datos que me gustaría saber si ustedes los validan o no, se decía que en el mercado de las telecomunicaciones en los últimos años, y voy a buscar el machete porque si no voy a meter la pata, habían caído justamente las inversiones en infraestructura, que en 2012 habían sido de 11.900 millones de dólares y habían bajado a 8.700 millones de dólares en el 2015. Son datos de una consultora internacional, pero que el gobierno los toma. Teniendo en cuenta que... Yo diría que, como vos decías, el tema del entretenimiento está en boca de todos. Como decía antes, el tema multipantalla, la generación de contenidos, 4K, toda la movida de televisión a 4K, implica, junto con todo el tema de paquetización de servicios, ¿no? Datos móviles, video, datos fijos, implica que de ahora en más esa transformación de lo que yo mencionaba antes, vas a tener, las empresas tienen que, y constantemente nosotros lo vemos, yo como desde mi punto de vista y en la empresa que trabajo, vemos un movimiento increyendo hacia la inversión en CAPEX respecto a lo que es preparar la infraestructura, tanto de datos como de data center, para todo este nuevo consumo que hay de todo lo que es video y, de nuevo, video en multipantalla. Hoy el entretenimiento está muy driveado también por los millennials, ¿sí? Y justamente ellos no consumen quizás todo el contenido que consume una generación como la mía en televisión, sino que lo consumen en un celular o consumen un rato en una pantalla de televisión y después lo pasan en un celular. Y los operadores se están adaptando a eso y están sacando soluciones
para ese mercado, y esas soluciones en las cuales están trabajando implica una inversión en CAPEX, y te diría que de acá a 2, 3 años nosotros vemos que ese proceso se está dando y se va a dar todavía más fehacientemente. Sí, otra vez, Argentina invierte alrededor de 18, 19 puntos de su producto este año, donde hubo una notable recuperación en la inversión, pero ha invertido mucho menos que eso. Y yo no soy un especialista en macroeconomía tampoco, pero los que entienden dicen que un país como Argentina, para tener un crecimiento sostenido, debería invertir no menos de 25% de su producto. Cuando uno baja de la historia macro a los casos concretos, uno ve que no hay inversiones porque hay problemas regulatorios, impositivos, que son productos de malas políticas. En el banco que yo trabajo hay un grupo que se dedica a financiar la construcción de torres para operadores celulares, porque es muy común en otros países que los operadores celulares no quieran tener en su balance el costo financiero de 4.000, 5.000 torres, sumado al costo administrativo, que significa gerenciar toda esa red de torres. Entonces, hay inversores que se han especializado en eso y lo que hacen es comprarle un leaseback, la red de torres, y se las alquilan a la compañía con un contrato de largo plazo. Eso en Argentina no ocurre, y cuando uno mira por qué, bueno, porque el marco regulatorio no lo permite, o hay un componente impositivo que hace inviable esa transacción. Yo creo que son todas cosas que van a ir mejorando y van a ir permitiendo mayor inversión. Hay sectores, digamos, todos los sectores que nosotros miramos, los ratios de penetración, es decir, cuántos metros cuadrados por habitante, cuántos pesos por habitante, todo en Argentina está por debajo de la media, no digo global, de la media latinoamericana. Hay sectores que uno ve que, aparte de esa falta de penetración, Argentina tiene ventajas competitivas claras. El sector agro es un sector obvio, pero yo creo que el sector de comunicaciones y contenido con valor agregado es otro sector con ventajas competitivas claras, porque el gusto argentino es reconocido regionalmente y globalmente. Con lo cual, las cosas que mencionaba recién Daniel son cosas que yo creo que con un adecuado marco de inversión van a tener mucho desarrollo. Pero como dije antes en mi participación anterior, generar condiciones para inversión lleva tiempo. Y por suerte ese proceso ya empezó y nosotros somos muy optimistas, pero no va a ser inmediato, aunque ya estamos viendo algunas señales de corrientes de inversión bastante notorias. Sobre todo, para cerrar, la manera en que las compañías están levantando fondos a través de emisiones de deuda o emisiones de capital. Después de muchos años que las compañías se dedicaron principalmente a reducir el tamaño de su balance, cancelar deuda y hacer inversiones solamente de mantenimiento, lo que estamos viendo ahora es que están levantando fondos para hacer inversiones que permitan mayor crecimiento, mayor capacidad instalada. Mira, respecto a las estadísticas, obviamente si las hizo alguna consultora tendrá sus fundamentos, pero me resulta un poco extraño que siendo el año pasado, habiendo habido una subasta de espectro y el consiguiente despliegue de redes 4G, y si no me equivoco el lanzamiento hasta de un satélite, me resulta un poco raro que hayan caído las inversiones. Sí, como veíamos a nivel regional, y estas empresas son regionales, ha caído drásticamente los ingresos, y sí hay un ratio, una relación entre los ingresos y la inversión. El año pasado a nivel regional, la empresa que menos invirtió debe haber invertido alrededor del 15% de sus ingresos, y la que más invirtió, que creo que fue TIM de Brasil, alrededor del 45% de sus ingresos. Es decir, todas las empresas son muy intensivas en cuanto a inversión, y bueno, como te decía, se viene un ciclo de inversiones fuertes, particularmente en Argentina, de 4G, pero Argentina también está bastante demorada en lo que es el despliegue de lo que es banda ancha. Es decir, ya los operadores de cable, especialmente este año, empezaron a levantar la vara en cuanto a velocidades de acceso, por lo cual eso necesariamente las telefónicas van a tener que empezar también a invertir fuerte en ese servicio. Y sin contar que, bueno, hay también en lo que es televisión paga nuevas, digamos, migraciones hacia nuevas formas de distribución, con lo cual me parece
digamos que hoy es un momento, digamos, no sé cuál es el fundamento para llegar a una baja en la inversión. Sí creo que las empresas, conforme, digamos, el tipo cambiario y demás, pueden estar un poco más conservadoras, pero probablemente a partir de este año, pero no necesariamente en la Argentina. Pero bueno, eso es lo que mi perspectiva, ¿no? Sí, no, una nota también apuntando a lo de Carlos, un comentario ahí en base a la necesidad de inversión, tiene que ver con que Argentina hoy es el país de Latinoamérica con mayor penetración de banda ancha en el mercado, pero por otro lado es el de menor ancho de banda en esa penetración. Estamos hablando de alrededor de 1,5 MB por usuario, promedio en Argentina. Con lo cual la oportunidad ahí es única, porque el promedio en Latinoamérica hoy anda por 2.5, 3 megas, siempre hablando en promedio, ¿verdad? Y se estima que alrededor del 2020 esa cantidad, esa medición de ancho de banda debiera estar en 5.5, 6 megas por casa, con lo cual es una oportunidad muy grande. A ver, está claro que la penetración de la banda ancha, que es en realidad la clave para que se monten todos los servicios, es donde se debe concentrar la inversión. Ahora, es desigual la distribución y desigual las velocidades. Y también es desigual la espalda que tienen los distintos jugadores que participan de este mercado. Teniendo en cuenta, sin querer meternos en el panel que sigue, que es el de marco regulatorio, y el marco regulatorio hace mucho a lo que tiene que ver con promoción de inversiones, ¿cómo creen ustedes que se pueden insertar en un esquema de inversiones necesarias, obligadas, para no desaparecer, muchas pequeñas empresas que seguramente están acá participando y a las que la banca tradicional muchas veces les es esquiva para prestarle dinero? ¿Y de qué manera, si no es la banca tradicional, cómo podrían fondearse para acceder a capital e invertir en lo que necesitan? Y también de qué manera podría participar, si es que es posible, el sector privado en ayudar a estas pymes a que puedan sumarse a estas redes nuevas de última generación, para no desaparecer en un esquema que también, pensando en el futuro marco regulatorio, supone mayor competencia. Bueno, yo otra vez me voy a referir no a la industria en sí, porque no soy un experto, pero la verdad que lo que pasa en este momento es financiamiento a largo plazo en Argentina es muy difícil conseguir. Y para conseguir financiamiento a largo plazo internacional hay que tener un tamaño mínimo que es prohibitivo para la mayoría de las compañías. Lo que me lleva a mí a pensar que tantas regulaciones que se implementaron en teoría para favorecer a las pequeñas compañías, en lo que es el sector financiero, tuvo un efecto contraproducente. Una compañía que quiere emitir capital en Argentina, el mercado local es muy chiquito, entonces puede conseguir muy poco capital. Si lo quisiera hacer en Estados Unidos, donde hay abundante capital, tiene que tener un tamaño mínimo de 500 millones de dólares para arriba. Y hay muy pocas compañías en Argentina con ese tamaño. Cuando uno va a ir al mercado de deuda, lo que decía al principio, si una compañía quiere levantar 50 millones de dólares a 5 años en el mercado local, es muy difícil. 50 millones de dólares para un proyecto de inversión no es tanta plata. Si quiere hacerlo, tiene que ir al mercado internacional. Otra vez, para ir al mercado internacional necesita tener un tamaño que no tiene, que muchas compañías no tienen. Entonces, a mí me parece que una mayor apertura a que inversores internacionales puedan invertir en el mercado de capitales local sería la llave para que muchas pymes y compañías medianas accedan a un financiamiento de largo plazo que hoy no tienen. Y Daniel, desde el sector privado, ¿crees que hay manera de poder ayudar a estas empresas a que inviertan en el equipamiento necesario? Sí, hay un punto importante que quería tocar, y es que en el pasado la tecnología estaba muy baseada en hardware, ¿no? en fierros, por así decirlo, hablando mal y pronto. Hoy muchos servicios que puede brindar cualquier operador, incluso empresas muy pequeñas, están basados en una nube, en una red virtual. Esos servicios pasaron de tener un costo recurrente o un one shot a través de CAPEX o financiado, ¿no? a lo que sería un annuity, un servicio que vos pagás por mes o pagás por año a distintos, en este caso, proveedores de servicio o vendors
como cualquier empresa de tecnología, que te pueden brindar a vos como pyme ese servicio. Eso es muy importante, sobre todo para lo que son los pequeños operadores, donde quizás no pueden capitalizarse a través de una compra grande de equipamiento y sí lo pueden hacer a través de este servicio recurrente a nivel de software. Hoy todo lo que sea, por ejemplo, video en demanda, se está moviendo a una nube virtual, donde el contenido se genera, se deposita, se redistribuye, se retransmite a través de esa nube. Con lo cual eso es muy importante, sobre todo para no hacer una inversión upfront que te puede hundir la compañía, ¿no? O te puede endeudar demasiado. Mira, me parece que la competencia con una red propia es compleja, digamos, viendo las escalas que hay, con lo cual las oportunidades uno las ve que existen en lugares periféricos donde los grandes grupos por determinadas cuestiones no quieren entrar, o bien porque, bueno, también una empresa por ahí más chica, se me vienen a la cabeza algunos ejemplos de empresas que apuestan a algún tipo de innovación tecnológica, pero ya estás hablando de empresas medianas o más bien, digamos, de un tamaño que no es el de una pyme, ¿no? Muchas veces, bueno, estas empresas cuentan con ayuda de algún proveedor tecnológico en la financiación, pero después, como decía él, yo creo que, digamos, empresas pequeñas y medianas, yo creo que digamos, con red propia ya, digamos, las oportunidades son muy puntuales, con lo cual yo calculo que, digamos, habría que pensar más bien algún tipo de competencia en servicios montada, digamos, a la red de un tercero, con lo cual ahí me parece que quizás el Estado debiera ser un poco más, estar un poco más atento a ese tipo de tendencias y, bueno, qué sé yo, no sé, hoy por hoy, viendo por ahí algunos reglamentos que están saliendo que tienen que ver con esto, digo, habría que ver si se está considerando esta posibilidad de entrada de operadores de rango mediano y chico a negocios donde veíamos que la concentración ya de movida te dejan afuera, y sin ese servicio, me refiero en concreto al móvil, digamos, estás viendo que te quedas afuera de una torta muy grande, ¿no? Es una pena que justo nos faltó el actor estatal en esta mesa, pero igual yo la pregunta se las hago a ustedes, por lo menos para que nos den su opinión a ver cuáles deberían ser los caminos en este sentido. Tenemos a muchos proveedores de banda ancha distribuidos en todo el país. Sabemos, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que 10 puntos de penetración de la banda ancha equivale a 3 y pico % de puntos de crecimiento del PBI y 2 punto y pico % de incremento de la productividad, que son dos variables que hoy también se están poniendo sobre la mesa de las medidas que el gobierno a nivel nacional quiere activar. Ahora, esto que ustedes ven en el gobierno nacional, ¿es posible acompañarlo desde los gobiernos provinciales o inclusive desde los municipios, que son los que advierten justamente cuál es la importancia de una pyme de telecomunicaciones en determinado lugar? ¿Cuáles creen que deberían ser las herramientas que desde estados más pequeños, como las provincias o los municipios, deberían brindarle a todos estos actores para que justamente puedan incentivarse también las inversiones y promoverse desde actores que no son los que naturalmente promueven, como son municipios y provincias? A ver, yo viendo un poco la dinámica, nosotros también trabajamos con sector público, viendo cuál es la dinámica hoy del sector público. Obviamente hay una estrategia a nivel nacional, hay una estrategia a nivel provincial y después hay estrategias a nivel municipales, como bien vos decís. Lo ideal sería poder alinear esas tres corrientes, porque lo que hace un grupo de municipios le tiene que de alguna manera tiene que ser capitalizado por la provincia, y lo que hacen las provincias por la nación. No trabajo específicamente todo el día en sector público, pero entiendo que eso en algunas provincias se da, en algunos municipios y provincias se da y en otras no. Yo creo que tiene que bajar una normativa fuerte de alineación y alineamiento para que se dé el marco como para poder invertir y tener de alguna manera reglas claras sobre lo que se va a hacer. Yo lo veo desde el punto de vista de inversión en tecnología. Muchas veces el gobierno nacional en esta nueva etapa tiene una idea de ir hacia un norte
y lo que tienen que hacer las provincias es acompañar esa estrategia junto con los municipios. Muchas veces ahí los municipios van de la mano de las cooperativas, de distintas empresas pequeñas, para justamente levantar y regionalizar esa inversión que pueden llegar a hacer en infraestructura para poder sacar los servicios adelante. Ahora, tiene que darse sobre un marco, una política bien conjunta y no de confrontación, ¿no? Si no, lo que vamos a terminar teniendo son sectorizaciones de algo que queremos que a nivel nacional se globalice y se incremente, que es la penetración de ancho de banda, las mejoras de la calidad de las comunicaciones en todo sentido, la digitalización de nuestro país, y si no tenemos una estrategia única bien planteada, va a ser difícil. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Abrimos a preguntas? ¿Quieren empezar ustedes a hacer sus preguntas a los distintos panelistas? ¿Hay preguntas? ¿Sí? Quería preguntarle a Carlos Blanco, un poco que nos comente, ahí vi el gráfico que él presentó en el nivel de inversión que tienen las compañías a nivel latinoamericano. ¿Cómo ve el nivel de inversión en Argentina entre las compañías de cable y las compañías telefónicas? Sí, no, yo lo que mostraba era el nivel de ingresos. La inversión, digamos, ya es difícil medir. Digamos, hay un indicador, la otra vez, digamos, como te mostraba ahí, vos tenés que las empresas de móviles hoy, digamos, son muy intensivas en la inversión por el volumen que manejan. Ahora, si nos restringimos al mercado de banda ancha, sin duda las empresas de cable han hecho, digamos, una gran inversión. Digamos, hoy en Argentina en concreto, Brasil, Colombia, el principal operador de banda ancha es un operador de cable. En Chile, en México, digamos, los operadores de cable tienen una presencia también muy significativa en lo que es el mercado de banda ancha, con lo cual desde esa perspectiva vos podés decir que han hecho una inversión muy interesante al punto de convertirse en tendidos alternativos relevantes, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Europa no hay, y obliga a toda una regulación muy compleja, ¿no? para estimular la competencia, con lo cual sin duda en América Latina y en concreto en Argentina el cable es la red, digamos, por excelencia alternativa de las incumbentes, ¿no? Así que bueno, sí, en ese sentido también han soportado un fuerte embate de competencia. Digamos, un dato que quería agregar, que me olvidé de hacer la presentación, es en el año 2006, más o menos, cuando empiezan los operadores de telecomunicaciones a ingresar al mercado de TV paga, los operadores de telecomunicaciones en ese momento tenían el 5% de los abonados, hoy ya tienen el 55%, ¿no? Los operadores de telecomunicaciones, los abonados de TV paga. Así que bueno, digamos, son empresas que han concentrado mucho mercado y muchas de ellas hoy también son operadores de cable, ¿no? Entonces, el cable sin duda es una red alternativa de peso para plantear y tener en cuenta en cualquier esquema de competencia. Ayer justamente el ministro de Comunicaciones decía respecto de las inversiones que este año todos los operadores de telecomunicaciones, al revés, acá, más importantes, las inversiones comprometidas de este año alcanzaban los 3.000 millones de dólares. Y la pretensión del gobierno es que el año próximo esas inversiones se dupliquen, es decir, que lleguen a los 6.000 millones de dólares. Obviamente que de esto depende no solamente ya la demanda que exista de parte de los usuarios de los distintos servicios, sino también el marco regulatorio. Y sin obviamente meternos en el próximo panel, si ustedes creen que es posible considerar que de este año al próximo las inversiones de las empresas en general, acá en estos 3.000 millones de dólares se están contemplando también los de grandes operadores como es Cablevisión.
y otros jugadores importantes que hay de cable en el resto del país. Si ustedes creen que es posible, en el actual contexto que hoy tiene la Argentina, duplicar inversiones teniendo en cuenta las necesidades de convergencia de redes que hay entre los distintos actores. Es difícil decir si va a poder duplicar. Lo que estamos viendo es una caída sostenida en la tasa de riesgo país, que es muy importante a la hora de atraer inversores. A medida que el riesgo país cae, nuevos universos de inversores pueden mirar el país. Nosotros inicialmente hemos sido un objeto de inversión para inversores más especulativos, que tienen expectativas de retorno más altas, que usan tasas de descuento más altas para evaluar los activos, entonces pagan menos por esos activos y tienen un horizonte de inversión más corto. Nosotros recibimos permanentemente inversores y notamos claramente cómo ahora estamos recibiendo inversores con un perfil de más largo plazo y con un perfil de expectativas de retorno menores. Esto es la antesala de tener un proceso sostenido de inversión directa. Entonces, yo no sé si se va a duplicar o no, pero creo que Argentina está, en materia de inversiones, haciendo las cosas que tiene que hacer muy rápidamente y el proceso yo creo que va bien. Lo que yo te puedo acotar es que desde el sector que a mí me toca, desde lo que es la ingeniería y la preventa de soluciones, nosotros vemos un incremento sustancial de la prospección de proyectos para el año que viene. O sea, en estos momentos es donde las empresas están justamente creando sus budgets para el año que viene y justamente lo que hemos notado respecto a años anteriores es el incremento de pedidos y de consultorías que estamos teniendo. Ahora, de ahí a duplicar, no te lo podría asegurar fehacientemente, pero sí seguro hay un incremento notable de lo que serían proyectos de inversión del año pasado a este, en todo tipo de tecnologías, banda ancha, 4G, operadoras de cable, todo lo que sea tema de video, sustancial. Sí, digamos, la proporción que vos mencionás más o menos está calculando que el 30% de los ingresos se destina a inversión, con lo cual sería una tasa muy buena ya para este año, que sea 30%. Ahora, ya llevarla al 60% de los ingresos me parece que ya no sé para qué sería, ¿no? Sí, compramos otro país, pero no sé, por ahí hay que ver de dónde sale esa cifra, pero me parecen exageradas, sí. En esta estrategia de convergencia de redes a la que los distintos actores están obligados, la estrategia de cada actor en particular es insistir con la tecnología con la que venían trabajando, avanzar hacia la nueva tecnología, que hasta ahora lo más avanzado sería la fibra óptica, o empezar a enlazarse con otro tipo de tecnologías con las que hasta ahora no probaron. No, a ver, desde el punto de vista de tecnología, como proveedor de tecnología, obviamente todas las empresas, todos los operadores tratan de proteger su base instalada, porque bueno, hay una inversión muy grande ahí, pero están trabajando en metodologías y tecnologías alternativas. No solo la fibra, sino, o la fibra también, pero todo lo que es el advenimiento no quiero entrar en tecnicismos, pero DOCSIS 3.1, la bilateralidad desde el punto de vista de ancho de banda de subida y bajada, la igualdad de subida de ancho y bajada. Todos los operadores de cable hoy están interesados en trabajar esa tecnología, en llevar el nodo central hacia la punta, con lo cual las inversiones, la posibilidad de inversión ahí es gigante, porque es cierto, y lo vuelvo a repetir, los operadores de cable de Argentina tienen una red espectacular comparada con otros operadores en Latinoamérica. Más allá de eso, y de nuevo, tocando el tema de virtualización, todo lo que sea creación de data centers para virtualizar servicios está muy a la boca de cada uno de los operadores, tanto fijos como móviles y operadores de cable. Con lo cual, desde el punto de vista tecnológico, hay una perspectiva buenísima para inversión para el año que viene. Obviamente es la coyuntura país y eso hay que respetar. Sí, otra vez, como te decía antes, ya este año los operadores de cable empezaron acá en Argentina a aumentar las velocidades nominales de su servicio y bueno, del lado de las telefónicas todavía eso parece estar un poco demorado. Vos ves otros países de la región como Brasil, Chile o México donde ya el despliegue de fibra
es notable al punto que el DSL empieza a mermar, ¿no? Hay un reemplazo. ¿Qué hay en esos otros países que no hay en la Argentina para que esto ocurra? Y bueno, en principio vos precisás mucho ancho de banda, básicamente porque ahí también hay una oferta de televisión por IP, ¿no? Entonces aquí obviamente eso es una falta de incentivo para desplegar fibra o redes alternativas también, digamos. América Móvil, volviendo a lo que decíamos antes, es el principal operador de cable de América Latina, ¿no? Si bien viene el mundo de las telecomunicaciones, hay tendidos que no se hacen porque, bueno, no hay, digamos, no hay el incentivo. Si vos no podés dar una oferta de servicios en algunos casos, es un incentivo que se resta. De todos modos, las grandes telefónicas no están dando servicio convergente, sino que básicamente el servicio de televisión lo están dando vía DTH. ¿Qué es lo que hay en otros países? También lo que hay es quizás actores, por ejemplo en México vos tenés una muy fuerte, en la Ciudad de México, competencia de operadores alternativos con fibra que obligaron a Telmex a hacer esquemas de competencia con fibra. Lo mismo, bueno, en Brasil pasaba lo mismo con GBT hasta que Telefónica se lo compró. Entonces, bueno, en Chile hay un operador que se llama GBT que también ha impulsado mucho la competencia, pero bueno, la realidad es que los grandes incumbentes de a poco están yendo a la fibra. Acá todavía, digamos, dudo que si se dejara entrarlos a televisión, hicieran todas sus apuestas sobre IPTV, porque no es lo que ocurrió en otros países. Digamos, la apuesta es desplegar el masivo en DTH a un precio muy bajo, y IPTV en barrios muy selectos, ¿no? Y para eso despliegan fibra, claro. Otro de los factores que entra en juego en todo el tema de la convergencia es lo que tiene que ver de alguna manera con el transporte de contenidos. Y si bien acá estamos hablando de empresas que tienen sus redes y que necesitan incrementar la potencia de sus redes para transportar esos contenidos, es cierto que algunas empresas suelen asociarse con otras proveedoras de estos servicios de valor agregado sin meterse directamente ellas en ese segmento, justamente para no desviarse del foco que es incrementar la potencia de sus redes. ¿Creen que dentro del esquema de pequeñas empresas, como es el mercado de cable, existe la chance de que se puedan hacer asociaciones con estos diversos proveedores de valor agregado, sean de video on demand o de otro tipo de servicios, para que eso sea un incentivo para generar mayor demanda y a partir de esa mayor demanda generar los ingresos que permiten incrementar la potencia de esas redes? Sí, bueno, no sé si tu pregunta apunta a eso, pero por ejemplo el caso de Netflix es uno de los casos más emblemáticos. Hoy Netflix, como un OTT, over the top, se asocia con distintos operadores locales para de alguna manera dar, por un lado, un servicio de buena calidad basado en las redes que hoy ya están operando con buen ancho de banda. Y por otro lado, al operador de cable, entiendo, le sirve porque genera en su cartera de productos un valor que sin Netflix no lo podría tener o no lo tiene. Entonces creo que esas asociaciones que se están dando son buenas para todos, tanto para el OTT como para el operador local, que a su vez puede también tener más suscriptores, ¿entiendes? Tal vez sea también una pregunta así, una pregunta para que algunos de los actores que están acá la pudiesen responder, si es que hay intereses en generar acuerdos con proveedores de valor agregado que a ustedes les permitan también robustecer sus redes. Pero no logramos convencer a nadie. No, yo quería hacerle una pregunta a la silla vacía. Muy bien. Lamentablemente, como dijiste, no vinieron del ministerio, pero estamos en un panel que yo lo veo muy excelente, y el panel habla sobre convergencia y la necesidad de inversión. Y veo, en cuanto a las políticas de distribución de contenidos, urgencia por habilitar los satélites, que de inversión no tienen nada. Entonces, me parece que a
a las políticas que está adhiriendo el gobierno, el hecho de habilitar satélites para que, como explicó casi con una frialdad de cirujano Carlos Blanco, para que bajen los precios y corran del mercado a los actores que hoy están. Es más, evidentemente, una pregunta a la silla vacía y un comentario, si se quiere, referido a política en cuanto a las regulaciones y cómo esto afecta al sector. Calculo que ninguno va a querer comentarlo, pero no quería dejar pasar el hecho de que la distribución de contenidos a través de satélite no está aportando inversiones en infraestructura, porque estos satélites ya están en el aire y ya están en un sinking fund, por decir así. Es simplemente habilitar las claves a decodificadores que se vendan en Argentina, sin necesidad de tener gente en el interior o capacitada o desarrollar puestos de trabajo o inversiones que vaya a prestar Raymond James o fierro que vaya a vender Cisco. Y bueno, sí, Carlos Blanco hará las estadísticas. Era un comentario en general. Muchas gracias. Sí, esa es una pregunta que muchas veces se les hacen a distintos funcionarios de gobierno sobre, bueno, abrimos la competencia, está bárbaro. Ahora, sabemos que en el país hay actores de muy diverso tamaño, grandes operadores y pequeños. Y entonces cuando se les pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos para que estas pequeñas y medianas empresas, que están tan de moda además en el gobierno, le hacemos un marco, o no sé cómo llamarle, para que no desaparezcan? La respuesta queda abierta o nunca hay una respuesta. Era una de las preguntas que tenía para hacerle si venía alguien de gobierno, pero bueno, no. Sí. Buenas tardes. En línea con el planteo de Walter Bursaco y con lo que venís haciendo referencia, quien te habla es un micropyme, cablero, proveedor también de banda ancha, como muchos de los que estamos asistiendo a estas jornadas, que venimos realizando nuestras inversiones en redes, cabezales, NOC, fundamentalmente con los recursos propios, con el autodestino de nuestras utilidades y en parte con algunas líneas de fomento otorgadas a través de las bancas oficiales, nacionales o provinciales. Ahora bien, la pregunta es para los tres y atendiendo a lo que nos mostraba Carlos. ¿Cuál sería, según su opinión, el horizonte de previsibilidad para nuestras inversiones frente al proceso de concentración que nos estuvo contando Carlos? ¿Quién contesta? Sí, mira, los contextos de desarrollo en los distintos países donde se liberó el mercado para la entrada de operadores incumbentes hacia la TV paga ha sido muy distinto. Con lo cual, digamos, no es que, salvo en el caso de Colombia, digo, pero por problemas ajenos a regulación, en Colombia han desaparecido la mayor parte de los operadores independientes, en realidad se han clandestinizado la mayoría, ¿no? Optaron por esa solución, pero por problemas muy puntuales. En el resto, digamos, tratan de federalizarse de algún modo para, digamos, ya sea para digamos, mejorar sus escalas, ¿no? Es decir, ya sea para la negociación con señales o para la compra de equipos, ¿no? Ese es un modelo que, bueno, aquí ya funciona, digamos, no nada muy distinto que lo que ya existe hoy aquí, ¿no? Sí, también la realidad es que en los otros países de América Latina donde este proceso fue abierto, los niveles de penetración eran muy distintos a los que existen en Argentina, ¿no? Partían de una base mucho más baja, con lo cual, bueno, eso también es un punto a tener en cuenta. Acá estás hablando de una industria ya plantada y hay que ver cómo
cómo reacciona el mercado y eventualmente cuando, digamos, habría que analizar el marco regulatorio en el momento que se abra, pero la realidad es que, bueno, son empresas, como veíamos ahí, vienen con mucha potencia y la solución que se ve es que tendencias a federalizarse para la compra y la negociación, ¿no? Con actores más grandes. Aún así es muy difícil, ¿no? Por ahí también lo que quedaría de alguna manera flotando en el aire es si es posible pensar en algún tipo de articulación de las pymes cableras con un jugador estatal como ARSAT, que les podría proveer en un punto, podrían integrarse a su troncal para ampliar servicios, pero bueno, ustedes también saben que muchas veces tienen el problema de ese tramito desde la red del cable hasta llegar a la red de ARSAT es la que suele tener el problema de la financiación. A lo mejor no son montos muy grandes a la vista de un banco o de alguien que puede financiarlo, a la vista de una pyme sí. El tema ahí es que esa pyme, para ese banco, no califica o al banco no le interesa atenderlo. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que debería cambiar desde el lado del sistema financiero para que estas pequeñas inversiones que a veces necesitan los pequeños proveedores puedan acceder y así sumarse tal vez a una red troncal que podría ser ARSAT o tal vez podría ser cualquier otra, ¿no? Sí, no para esta industria, sino para cualquier industria. El problema que tenemos en el mercado de capitales argentinos es que es muy chiquito. Cuando algo es muy chiquito, no se especializa. Cuando no se especializa, busca las cosas más grandes. Entonces, es un problema de tamaño del mercado. En la medida que el mercado crezca y ya todas las opciones de tamaño estén abastecidas, los jugadores que necesitan colocar sus fondos van a ir bajando de tamaño, hasta llegar a la menor expresión, unidad de negocio posible. Hoy eso no pasa porque hay poco para ofrecer, entonces se le ofrece a las compañías más grandes. Por eso digo que la finalidad de proteger a los más chicos, por lo menos en lo que es el sistema financiero, llevó a solamente favorecer a las compañías más grandes, que son las únicas que acceden a financiamiento. Es un problema de que el mercado crezca, que los participantes que ofrecen financiamiento se especialicen, que no sea tan fácil prestarle a las compañías más grandes porque ya ahí hay mucha competencia, entonces van bajando. Es un tema de que el mercado crezca. Y es posible pensar, como pasó en otros segmentos de necesidad que tuvo el sector, o sea, comprar en pool capacidad de ancho de banda y así tantas otras cosas, pensar en una especie de acceso al financiamiento en pool de parte de todos estos actores para que puedan primero acceder al financiamiento y después hacerlo a tasas razonables? Es posible en la medida que baje la inflación. O sea, nadie puede planear una inversión a largo plazo cuando tiene 25% de inflación anual, porque las variables son inmanejables. Entonces, yo pienso que el primer paso para tener inversión de largo plazo es que baje la inflación. Y en el marco que tiene la Argentina, en lo que se viene y en lo que se proyecta. Hoy en el foro de inversiones se proyectaba una inversión para 2017 de 17%. ¿Es posible pensar en un esquema de financiamiento para estos pequeños proveedores con estos índices de inflación proyectados? Es muy difícil dar una respuesta así en el aire. Depende del proyecto, la tasa de rentabilidad, la posibilidad de salir del proyecto. O sea, un inversor financiero, cuando entra en un proyecto, lo primero que mira es la rentabilidad que va a obtener y de qué manera va a salir de esa inversión, porque su negocio no es estar toda la vida operando una red de cable. Su negocio es prestar capital, conseguir una renta y en el momento adecuado repatriar esa renta. Entonces depende del proyecto, depende de la tasa de rentabilidad, el plazo y cómo salir de la inversión. Otro de los temas en boga este año es todo lo vinculado con innovación. Teniendo en cuenta también a las pymes,
y al aporte que desde su lugar como creadores de trabajo, de dar la conectividad que dan en su espacio, en el espacio en el que actúan, es posible pensar que la convergencia va a habilitar a todos estos pequeños proveedores a abrir nuevos espacios de innovación que no tienen que ser explosivos, pero sí a que abran algún servicio o alguna prestación innovadora dentro de sus áreas de influencia? Me parece, digamos, pensar en pymes, digamos, por supuesto, como te decía al principio, con redes propias, digamos, las oportunidades van a estar siempre en la periferia y en escalas muy, digamos, muy definidas. Después, sí, tenés nuevos negocios que van surgiendo y está la oportunidad del timing, del que puede entrar primero y hacer algún tipo de diferencia, como decía él, después, digamos, para que algún inversor, digamos, vea también la oportunidad y retirarse, para que, bueno, si hay alguna oportunidad de alguien más grande que le interese y montarse, digamos, siempre hay que estar atento, pero después, si partamos de la perspectiva de que lo que te decía antes, no sabemos claramente hoy, es un momento de mucho cambio, no se sabe hoy qué va a ser de DirecTV, digo, ¿no? Para las pymes, digamos, la oportunidad es eso, tu tamaño reducido y tu capacidad de reacción a esos cambios, ¿no? Ahí creo que están las oportunidades. Los grandes están en un momento donde, bueno, tienen cambios estructurales fuertes y tienen que, bueno, adaptarse y ellos son, digamos, más lentos. Entonces vos podés tomar, digamos, en ese periodo, hoy tenés por ahí el discurso más alentador, si bueno, puedo ser más rápido y tomar cierta ventaja. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿Allá? ¿Sí? Sí. Recién hacían mención al tema de la posibilidad de ingreso de la televisión satelital a través de operadores incumbentes. Y mencionaban el hecho de que ya están los satélites instalados y que solamente tendrían, digamos, que vender las cajitas para dar el servicio. Me gustaría, si alguno puede comentar, cuál es la realidad, ¿no?, de esos satélites, dónde están, a quiénes prestan servicio. Por lo menos están en el espacio. No sé. Podemos confirmar que están en el espacio, eso seguro. Pero básicamente son, si nos referimos, digamos, no son tantos actores que están dando televisión satelital, ¿no? Si bien con irse 10 años atrás eran apenas 2, ahora tenés varios más, pero en un repaso rápido, América Móvil básicamente está usando el satélite para operar en Brasil, sus propios satélites, ¿no? Ellos son dueños de Embratel y usan la flota de Star One, en concreto el satélite Star One C2, con el que ahora también están dando servicio en Colombia, en el que en algún momento cuando fue construido ese satélite, digamos, específicamente se mencionó que era para dar servicio también en Argentina y México. De hecho, en México se supone que el año que viene Telmex tiene una muy fuerte apuesta para que les dejen entrar a dar televisión paga. Telefónica usa el satélite Hispamar, que también está registrado en Brasil en 61 grados oeste. Son varios satélites de la misma posición orbital. El Amazonas 1, por lo menos hasta lo que yo entiendo, está habilitado para operar en Argentina. Así que luego tenés... bueno, después hay otros actores, por supuesto, digamos, que no tendrían hoy una vocación directa de entrar en Argentina, pero, por ejemplo, Eutelsat, que ahora compró a Satmex hace unos años, también ofrece ETH y a través le da digamos, es el carrier de Millicom, ¿no? Millicom opera DTH ahora en Colombia y bueno, está peleando por entrar en Paraguay, que digamos ahí el regulador no se le está haciendo difícil también. Así que básicamente, si vos me preguntás, yo creo que esos son los satélites hoy por hoy con más fuerza. Después tenés un operador menor que es Tubes, que usa
un satélite de Telesat de Canadá, que es el Telstar 12. Es un satélite que está muy al oeste, en 15 grados oeste, si la memoria no me falla. Y bueno, después tenés que Telefónica también tiene una unidad que se llama Media Network, que da servicios mayoristas, con lo cual te vende una solución ya en mano para dar DTH. Esa compañía está en Perú, pero bueno, también usa el satélite Amazonas, y es un satélite muy usado por operadores de servicios en Chile, Brasil, ¿no? en varios países de América Latina. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos la presencia. Los esperamos dentro de un ratito, que comienza una segunda charla, y es así ya para hablar de marco regulatorio y meterse en un tema que sí hace efectivamente a la promoción de inversiones. Gracias.